Bueno, estoy clarita. Ya, entonces, vamos a ver la suerte de que el príncipe va a generar un grupo de funcionarios subordinados a él y que también va a crear este ejército profesional. ¿Ya? Eh, Acá igual la lámina al final lo dice el fiscus, que va a ser, digamos, esto, pero la verdad dice acá que el gran historiador en este y en otros aspectos de la obra, eh, mejor por esto, se muestra tributario de los conceptos jurídicos constitucionales del siglo XIX, ajenos muchas veces a la realidad y el pensamiento romanos y a la teoría de la diarquía de sobre el ingenio de la falta o inexactitud. Arengue Ruiz, y ahí empiezan a mencionar un montón de formas en que explicarían por qué el Augusto no habría sido monarca de sí, por qué quiso ser príncipe, por qué se entiende que ser príncipe es un poco más moralmente aceptable que decir que es básicamente lo que fue, porque realmente lo que fue tuvo que generar con fuerza sobre la unificación de territorios y gente que estaba en discordia con las eh, costumbres romanas, una especie de golpe casi militar, porque tuvo que reformar todo eso, entonces al final él fue un autoritario, en términos estrictos, que fue una figura que puso ahí el Senado. Pero la cultura romana siempre lo va a romantizar. ¿Ya? De hecho, en muchos de sus centros de conflusión va a encontrar esta propaganda, la Pax Augusta, que es efectivamente concentrar el poder y organizar la convivencia. ¿Te fijas? Entonces, todos estos conceptos van a ser referidos por los romanos en muchos poemas, ¿no es cierto? Y en muchas escrituras que van a servir afín a los historiadores más que al derecho. Ahora, el nombre dominado que abre al principado, ¿no es cierto? Es hasta el momento la sucesión que se resuelve por un juego de fuerzas donde los principales actores suelen ser el príncipe gobernante, quien intenta programar el futuro escogiendo a un Optimus Cives. ¿Qué habla de esto? Es cómo se va a tomar el puesto después de que Augusto muera. Si Augusto fue una figura súper importante, pero ¿qué pasa cuando iba a morir? ¿Quién va a continuar? ¿Te fijas? ¿Cómo se va a elegir ese? Entonces, para eso generó una suerte de continuidad del más allá de la muerte de Octavio. Entonces, a través de esta forma, ¿no es cierto? Antes de que la sucesión ocurra o el cambio de emperador ocurra, se va a resolver por un juego de fuerzas, donde los principales actores suelen ser el príncipe, gobernante, ¿no es cierto?, quien intenta programar el futuro escogiendo a un ciudadano o un corregente, bien como hijo adoptivo, o por otra parte, el ejército, que impone la persuasión o la fuerza de uno de sus jefes. Al igual que lo venía haciendo el ejército con el César, eh, que impuso a través de las campañas militares a un jefe de gobierno, lo va a hacer también el mismo príncipe a través de resolver o programar el futuro o escogiendo a una persona, a un corregente, como hijo adoptivo. ¿Ya? Ahora, el Senado generalmente se limita a aclamar el elegido. ¿Ya? Entonces, finalmente va a ser el Senado el que siempre va a estar el poder atrás de la sombra. Va a ser siempre el que va a decidir efectivamente estas contiendas porque va a ser dominado, por un lado, por el pueblo, que va a ser la Mayesta propiamente tal, y también por los jefes militares, ¿no es cierto? Que va a ser todos los cabecillas o caudillos que crearon grandes campañas en Roma y que van a ser los siguientes, en muchas ocasiones, los siguientes emperadores provenientes de campañas. De hecho, sin embargo, la tendencia hacia la monarquía se hace sentir tempranamente, ya que el sucesor está de ordinario ligado por vínculos familiares. Se fijan que acá, cuando nos hablaban de diarquía, es específicamente esto. ¿Ya? El monarca no elegido a través de la herencia congénita,
sino que elegido también a través de otros actores, como van a ser los poderes militares, ¿no? Pero también elegido por esta suerte, por este juego de fuerzas que va a intentar que el príncipe organice su siguiente cargo. Después dice, acá empieza a aparecer que efectivamente el sucesor y que se hace sentir tempranamente el tema monárquico va a ser elegido o aclamado generalmente por el Senado y va a tener vínculos familiares. ¿Ya? Ahí ya encontramos un aspecto súper importante de la monarquía y que va a confluir en que vamos a ir hacia un imperio. ¿Ya? Así se distinguen dinastías imperiales, la Julio Claudia, ¿no es cierto?, de Augusto hasta Nerón, que es la que sigue, la Flavia, con Vespasiano, Tito y Domiciano, la adoptiva de los Antoninos, de Nerva a Cómodo, de paso Cómodo fue uno de los peores emperadores, y que corresponde a la mejor época del Principado solamente no por Cómodo, ¿ya? Y la dinastía militar de los Severos, que fue la última. Entonces, acá encontramos cómo van a ser algunas, por ejemplo, la de Cómodo fue elegido no porque fuera un militar, sino que fue una herencia por vínculos familiares. Gran relevancia en la historia del derecho y las instituciones cívicas tiene el emperador Adriano, que fue uno de los más conocidos, que impulsa numerosas reformas en la administración pública y acentúa la tendencia centralizadora, que es lo que ya estaba haciendo Augusto con respecto a toda la burocracia que estaba generando debajo de él, ¿no? Entre las innovaciones más interesantes para nuestro estudio debemos citar ante todo la oficialización del hasta entonces privado Concilium Príncipe. El Concilium privado del príncipe era efectivamente que asesoraba al emperador en materias del ámbito del derecho. Por eso es interesante para el mundo del derecho esto, porque finalmente el príncipe, que va a ser Augusto, el profesor creo que hace más referencia a él con respecto a este concilio imperial, que va a ser la forma en que Augusto resuelva generalmente las contiendas. Empieza a ser resueltas, ya no va a ser solamente resueltas por el pretor, sino que va a ser resueltas directamente por el príncipe. Augusto ya empieza a resolver contiendas. Y así va a seguir el emperador y así va a seguir toda una estructura funcionaria, ¿ya? Que va a ser el último en recurrir al emperador, como un recurso así, una suerte de recurso de casación o recurso de apelación, como un tribunal de alzada. Se reorganizan las cancillerías, que ya habíamos visto, que es una figura nueva que aparece acá, ¿ya? Que en este concilio, ¿no es cierto?, el cargo más grande era el cargo de prefecto del pretorio, que actuaba a nombre del emperador en el sistema tardío de apelación contra sentencias de jueces funcionarios. Te fijas que había un sistema por donde tú apelabas a la sentencia de los jueces funcionarios, ¿ya? Y ahí uno ya deja ver que para dónde va, que es como para lo actual. Hoy en día todo lo encontramos, por ejemplo, con la función jurisdiccional bien definida como la única que va a aplicar el derecho. ¿Te fijas? Entonces allá se intenta hacer lo mismo. ¿Ya? La Cancillería va a ser una suerte también de función jurisdiccional. También, como última instancia, bajo el sistema tardío llamado extraordinaria, o la cognitivius, que ustedes la vieron como el procedimiento cognitorio, o el último de los procedimientos, no sé si lo vieron, ¿se acuerdan? Que venía después del procedimiento formulario. Algo franco. En Roma existían varias formas de resolver los conflictos. Los primeros, los más arcaicos, eran las acciones de la ley. Ya las vieron con el profesor. Después, la evolución de eso fue el procedimiento formulario. Y la involución de eso, no, la evolución también de eso fue el tema de la cognitio extraordinaria, que era un procedimiento funcionario, ¿ya? A través de un funcionario, que es un juez, que se encarga de resolver los conflictos de violencia privada, ya no a través de la postulación de las partes, a través de un juez privado, sino que va a ser un juez ya designado.
y que el juez va a tener atribuciones directas ya de, la opinión va a ser directa, va a poder ejecutarse. Y así la ayuda directa, digamos, de un funcionario que dé esa orden, como era el pretor antes, ¿no es cierto?, que es un ladictio. No, en este caso solamente la Cancillería, a través de la sentencia, va a poder hacer ejecutable la sentencia a través del poder público. Bueno, también a su cargo correspondería, correspondencia imperial con magistrados, altos funcionarios, gobernadores, cancillería, etcétera. Y de mayor interés para el derecho, la que da respuesta a las consultas jurídicas. Esta es importante porque el profe igual siempre la pregunta, que sería Cancillería a Libilis, ¿ya? En ese caso, son consultas que hacen los privados y que se dirigen directamente al príncipe, ¿ya? Más adelante, cuando veamos el tema del procedimiento cognitorio, que aparece un poco más adelante en esta diapo, vamos a cachar que tiene 3 funciones en la Cancillería. Una de esas funciones es responder consultas de carácter jurídico que los particulares tienen, ¿ya? Y esto es lo que se conoce hoy en día como el derecho administrativo o el derecho público en cuanto a la capacidad que tienen los particulares para reclamar del poder público ciertos derechos. Entonces, igual acá se empieza a ver un poco lo que hoy en día se gesta con totalidad. Después empieza a relatar igual que el último emperador, ya Séptimo Severo, da el último paso previo al establecimiento de una monarquía inspirada en el modelo helenístico oriental. Transfiere los equites, que era una parte de la sociedad, los restos que aún quedaban de prerrogativas senatoriales, y se rodea de una guardia imperial formada por itálicos. Asume por primera vez de manera permanente el título de Dominus, que es el que estamos hablando, de esta monarquía hereditaria. Su hijo y sucesor, Antonio Caracalla, es el autor célebre de la Constitución Antoniana, edicto imperial por el que se concede la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. Y aquí ya con esta Constitución Antonina se quita este romano, que era solamente considerado por romano por tener un pater familias, ¿ya? Aquí todos los habitantes del imperio son libres, pero a la vez son súbditos. ¿Te fijas? Entonces ahí ya en términos simples, con eso se declara que los derechos civiles y políticos no tienen una importancia, sino que van a pasar a tener la calidad de no de esclavos, pero sí una calidad menor, como sujeto a patria potestad. Salvo la pequeña minoría de latinos, te dice. La muerte mediante asesinato del emperador Alejandro Severo abre un largo periodo de anarquía, nuevamente lo vemos, que no quedará superado hasta el avenimiento de los dioclecianos, y significa el fin del Principado y de la época clásica. Aquí tenemos los datos del término de la época clásica, ¿ya? Lo más importante acá es que la época clásica empieza a gestarse dentro de lo particular de las reformas, de la organización de la sociedad, de la organización del poder jurisdiccional también, de la centralización de las labores tanto de la función de las cancillerías en cuanto a administrar justicia, en cuanto a administrar el tesoro público, en cuanto a administrar también las diferentes provincias a través de un senador imperial, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, va a terminar con la transferencia efectivamente al modelo helenístico oriental de monarquía, con la transferencia del título de Dominus a su hijo o transmisión hereditaria. Y generalmente ese va a ser el periodo del fin de la monarquía, que va a terminar igual con la Constitución antoniana. ¿Alguna consulta hasta acá? Ahí termina el periodo clásico. Buenísima, quedé, pero muy clarita con el tema de la época clásica y cómo se va mezclando con la república y con el tema del principado, del imperio. Súper bien.
Bacán. Ya, entonces lo importante es que ahora, después de haber analizado la historia, entendamos qué fueron fuentes de derecho. Y eso es lo que hace el libro. Nos relata un poco de historia y nos dice ahora cuáles fueron las fuentes del derecho de esa época. Entonces nos aparece lo primero como la jurisprudencia republicana. La jurisprudencia republicana habíamos dicho que es una actividad interpretativa que en primera instancia llevaban los pontífices y que se consideró con el nombre de morum maiorum en un principio. Y posteriormente a eso, ya en la época clásica madura, va a ser el fruto del ius civile, ¿no? Que este derecho civilizado. Lo importante de la jurisprudencia republicana es esos 3 pasos. Porque los pregunta el profe, puede preguntarte ya en el principio cómo era, en la mitad cómo era y cómo, en qué termina. Este dato es importante. Tiberio Curuncanio, que fue un pontífice Maximus, es por lo que sabemos el primero que abandona el estilo hermético y oracular del colegio para iniciar la costumbre de explicar públicamente las razones de las respuestas jurídicas. Desde ese momento fue posible para un pequeño círculo de interesados comentar y discutir respuestas, y así se transmite a los laicos un saber jurídico reservado hasta entonces un colegio pontificial. Esto es importante porque, bueno, esto es el quiebre, ya el quiebre de la enseñanza reservada a una enseñanza libre, ¿ya? Y eso va a producir que se formen escuelas, escuelas de enseñanza de derecho, escuelas de enseñanza y opiniones del derecho. Entonces, la enseñanza se va a seguir impartiendo al modo directo, eso quiere decir igual con, o aristocrático, de maestro-alumno, por lecciones, ¿no es cierto? Y con gran calidad y apego a la tradición, y como también a la jurisprudencia. Ahora, dentro de los juristas republicanos, y que se mencionan 2 grandes escuelas, van a haber 2 grandes escuelas. Por un lado, hijos de tales personas van a confluir en que van a generar una escuela específica, y otros van a generar otra escuela específica y que van a ser distintas y que van a llevar siempre una constante pulido de sus contenidos, ¿no? Acá dice que los juristas republicanos más conocidos pueden destacar los nombres de Sexto Helio, hay varios acá, no quiero nombrarlos todos, pero la idea es que le peguen una leída acá. Lo importante sí es el tema de las escuelas, no se olviden, y el fruto de esta quiebre de la enseñanza privada a la enseñanza pública. Ahora, ¿cómo funciona los jurisprudentes? ¿Quiénes son los jurisprudentes? Recuerden que los jurisprudentes no son los magistrados, ¿ya? Si bien es cierto, el pretor va a ayudar consecuencialmente a sacar una casuística, ¿no es cierto?, y a proteger acciones en que no van a estar cubiertas por el ius civile, perdón, por las 12 tablas, sí va a ir generando una suerte casuística de acción, ¿ya? Que se va a llamar derecho pretoriano, ¿ya? Pero no hay que confundirlo con esto, que es distinto, ¿ya? Acá, ¿cuáles son las actividades que llevaban estos jurisprudencias? Eran 3, el aguere, el cabere y el respondere. El aguere era, imagínense que son abogados que están en la calle, ¿no? Que están ahí tirados, de repente conversando, o son escuelas, y uno va a pedir formas en cómo hacer los actos, ¿ya? Aquí dice que los interesados van a buscar solemnidades, ¿ya? Y reclamaciones de observar y presentar en el litigio, y en la época clásica se concreta sobre todo en instruirlos sobre la forma en la que resulta más adecuada a sus pretensiones. Entonces yo primero voy donde este consejo, ¿no es cierto?, con esta escuela, les pregunto, y ahí voy a donde el jurista, o sea, donde el pretor. ¿Te fijas? Porque yo ya sé cómo está, me asesoré con mi abogado. Esa es la función que usaban, que hacían, sobre todo porque eran colegios libres. En un sentido más lato, aguere significa también litigar, inclusive asumir la defensa de una persona ante los jueces, sobre todo para presentar a estos la prueba de manera convincente. Pero semejante actividad no es ejercida en Roma por juristas, sino por abogados, cuya formación es preferentemente retórica y no jurídica.
Entonces aquí se hace una diferencia entre la persona que sabe de derecho y el abogado, que en realidad no es una persona que sabe de derecho, es una persona que sabe de retórica. ¿Te fijas? Entonces hay una gran distinción entre este tipo de personas porque los abogados van a ser personas que van a generar una suerte de contrato con las personas para ayudarlos, un contrato de mandato para ayudarlos en sus conflictos, ¿ya? Tanto en representación como también en, en el procedimiento, pero en general no van a saber de derecho material. El derecho material siempre lo va a saber la escuela, que es donde se gesta, ¿ya? Ahora, esa es la primera, el aguere. El cabere es precaver, ¿no es cierto? Ahí dice hasta el punto importante que la jurisprudencia republicana suele ser conocida con el epíteto de cautelar. Refería al principio esta actividad a la simple labor de preparar esquemas de negocios jurídicos. Se convierte en la obra mucho más vasta y creadora de adaptar los viejos negocios del ius quirintium a las necesidades siempre presentes de la vida urbana. El cabere va a ser esta forma de resguardar los negocios de manera que no puedan ser dañados profundamente, ¿ya? ¿En qué sentido? Voy a poner un ejemplo. No sé, quiero vender 100 vacas. ¿Cómo va a ser la forma más segura de venderlas? A través de un contrato de compraventa, firmado con las solemnidades, no sé, o a trato palabra, no sé, etc. Yo voy donde ellos y le pregunto, ellos me dan qué forma jurídica debo obtener. ¿Cachai? Después el responsum, la más típica, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la que más se usa, que es la que más significancia tiene en el poder de los prudentes en cuanto a los autoristas. Pregunta-respuesta, ¿ya? Es como lo que uno siempre hace con lo que hoy en día que se llama abogados, ¿ya? Se pregunta y el que responde es el que tiene el saber reconocido. Por ende, se respeta su saber y es una opinión que es válida. El reconocimiento saber del saber social del jurista va implícito en el propio acto de consultársele, pero tiene una expresión más cabal en la acogida que los jueces prestan al responso. En cuanto a la pregunta, puede ser hecha no solo por el particular, sino también por un magistrado y hasta por el príncipe. Esto suele rodear de un concilium privado que asesora cuestiones jurídicas. Y ahí nos vemos el tema del concilium privado, que es el que estaban hablando en el periodo clásico, que es nuevamente como fuente directa. ¿Por qué? Porque el príncipe va a tener muchas cosas de cuestiones jurídicas por preguntar y va a ser a través de los jurisprudentes que le van a responder, al igual que los privados, y al igual que los magistrados. ¿Alguna duda con la jurisprudencia? ¿Se entiende la jurisprudencia o no? ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia yo la entiendo, Franco, como es el procedimiento que llevan las personas, o en este caso las autoridades, se puede decir, para poder para poder determinar Pero en Roma, ¿qué era la el jurisprudencia? procedimiento, ¿no? Pero eso hoy en día. Pero en Roma, ¿qué era la jurisprudencia? La jurisprudencia no es eso en Roma. Es que yo, Es que tú te estás yendo mm, a algo muy complejo en tu mente. Porque tú vives hoy actualmente y tu jurisprudencia es eso. Hoy en día la jurisprudencia es la actividad propia de los jueces. claro, ¿Cachai? A través de la opinión de la sentencia y que van formando, ¿no es cierto?, una opinión, es como, incluso como una forma en que yo voy a interpretar el derecho, en que voy a suplir varios, en legislaciones completas, vacíos legales. Pero en Roma no era entendido así, en Roma era simplemente la actividad propia de las personas que estudiaban derecho. Esas personas. Y no tenían poder, no tenían ningún poder, solamente tenían autoristas que eran como un saber reconocido, porque era una escuela que estudiaba, ¿no? Y que finalmente se produjo eso porque un pontífice maximus, ¿no? Que así estudiaban, porque recordar que en un momento solamente eran colegios sacerdotales, abrió esto y empezaron claro. a asistir personas y todo. Y que las personas van a comentarle, ¿no? Yo tengo un negocio, voy para allá donde los cabros, no sé, que se junten, no sé, suponte tú que se juntan en la UPB. Yo voy a preguntarle, oye niño, ¿ustedes saben y qué puedo hacer? Ya, ¿qué quería? Voy a preguntarte por el responso.
ya el responso en una forma, un formulario, me imagino yo, donde tú le preguntas, oye, ¿sabes qué? No sé si inscribirme, ¿será buen negocio este? ¿O tengo tal duda? ¿Tendré derecho a esto? Y los locos están respondiendo. ¿Cachai? No tenéis que verlo tan complejo, es algo tan simple como eso. A través de esas tres formas respondían. Agere, cabere y el responso. Listo. Tenéis, listo. No hay nada más que decir. Eso es todo. No te vais por la profunda, que es un sistema. No, son unos locos nomás que se juntan a debatir nomás y saben de derecho. O sea, en palabras simples. Si tú me preguntás y yo Claro. te veo allá en la escuela y te digo, oye, ¿sabes qué? Eso te diría un alumno, ¿cachai? Y yo es lo que te digo, es un conocimiento más cercano. Con palabras simples es eso. ¿Cachai? Ahora, para estructurar, perdón, una mejor respuesta, tú vas a tener que concentrar tu enfoque en lo que corresponde a la materia que te están pasando. Y la materia que están pasando es simplemente como fuente de derecho de la época republicana, ¿no? Y la jurisprudencia en la época republicana es eso, en la época republicana. ¿Cachai, no? Entonces, lo que pasa es que, Porque la jurisprudencia ya, en la época postclásica va a ser otra cosa. claro. ¿Cachai? Entonces, la idea es Ahora, por que, ejemplo, dime, estos tres, el Ajere, el Cabello y el son parte de la República, ¿no? De la época republicana, son parte de los colegios sacerdotales, de la escuela, de hecho, pero de la época republicana. de los jurisprudentes, sí. Sí, Ah, porque no pueden ser de otra época, porque ya más adelante no son libres, son funcionarios, entonces ya no van a poder claro. hacerlo. ¿Cachai? Ya, ¿alguna otra pregunta? Aunque No, mira, yo por mi parte no. por lo que ¿Mm? dice acá, hasta en el periodo del príncipe lo hace. ¿Cachai? Ya. Entonces, pasamos a las fides y el ius gentium, que son fuentes de derecho del periodo clásico. ¿Ya? ¿Qué es la fides y qué es el ius gentium? ¿Qué me puede decir algo de eso? ¿Quién se acuerda? ¿El profesor lo pasó? ¿Me dijo algo? Del tema del ius gentium, lo que tengo claro que es muy parecido a lo que ahora es el derecho internacional. ¿Ya? ¿Y la fides? Es la fides es la lealtad a la palabra empeñada. Ya. Eso es lo que tengo acá como apunte. Ya, entonces la fides va a ser el fundamento del ius gentium. Todo el rato, porque yo no voy a poder tratar con extranjeros sin la base de poder confiar en ellos. O el confiar en el sentido de que su palabra va a valer, va a tener un valor en el derecho, va a tener un valor, digamos, en el sistema romano, es lo principal. Ahora, por obra de la jurisprudencia republicana se configuran jurídicas las instituciones fundamentadas en las fides, por ejemplo, instituciones fundamentadas en las fides, ¿no es cierto?, que va a ser el ius gentium, ¿cachai? Y que se va a incorporar al ius civil. O sea, básicamente, ¿qué instituciones que se basan en las fides? Porque hay muchas instituciones que se basan en las fides, pero la más importante es la del ius gentium, que va a ser este derecho de gentes. Después habla de lo que es, más o menos, cuál era el atributo de las fides en la época antigua. Dice, las relaciones de los dioses y los hombres piden de oro, o las de la república con aquellos pueblos aliados sobre los que ejerce una especie de hegemonía, o entre el tutor y el pupilo, o el patrono y el cliente. Eh, te fijas que le hace símiles a eso, que son vínculos de sujeción. ¿Cachai? En este caso, los dioses y los hombres va a llamarse así, ¿no es cierto? Entre los pueblos, de otra manera, entre el tutor y el pupilo de otra manera, pero va a concebirse de una sola forma. Cuando durante la época clásica se usa la expresión fides aplicada a algún tipo jurídico, se quiere expresar aquel vínculo de sujeción incondicional, como ese vínculo de obligación, que llega al extremo de que, al menos en su origen, la persona sometida no tenía medios civiles de reclamación para perseguir los deberes de quien aparecía en posición de superioridad. Era tan así que era como la relación jurídica. La FIDE es exactamente como la relación jurídica. ¿Por qué? Porque
ustedes les pasaron en introducción que toda norma, ¿no es cierto?, tiene que ser, a lo menos, habla del otro, de la bilateralidad, ¿no?, de la alteridad. Entonces, en tal sentido, va siempre a imponer un deber, ¿no es cierto?, a una persona, ¿no es cierto?, y en este caso, la Fides va a imponer ese deber, esa obligación, y que va a haber a otro, ¿no es cierto?, la expresión para exigirles. Entonces, otras veces, por extensión, también van a expresar a las Fides como un vínculo unilateral que proviene de un acto no formal, pues la lealtad trasciende los límites de la forma, ¿ya? Aquí tenemos la otra forma de los actos. Hay que recordar que podemos obligarnos por diferentes situaciones. A ustedes no se los pasan todavía, pero se los van a pasar en derecho civil 3 de obligaciones. Una persona se puede obligar por un acto unilateral, por ejemplo, cuando celebra un contrato de donación, por el cual no requiere que la voluntad del donatario sea necesaria para que el contrato nazca. Entonces, una persona se obliga a sí mismo a otorgar a otra un bien por la sola liberalidad. ¿Cachai? Entonces, de ahí tenemos un acto unilateral por el cual una persona se va a obligar. ¿Cachai? Y no formal en el sentido que también van a haber actos que no van a requerir forma. Por ejemplo, una persona que diga, ya, y yo me obligo a pagarte 50.000 pesos en 2 días. Y nunca firmaron un contrato. Generalmente se dan entre las familias, en un principio, lo más básico, en que se digan, oye, no sé, mamá, ¿me prestáis 5 lucas? Ya te las pago mañana. ¿Cachai? Entonces ahí hay una fides, que no es formal. ¿Por qué? Porque la voluntad no va a trascender los límites de las formas. Por último, cuando se habla de bona fides también, ahora alúdase a un vínculo no ya no unilateral, sino recíproco de fides. De manera que dos personas quedan entregadas la una a la otra, la lealtad a la palabra empeñada en un acto no formal. Cuando estaba bueno el Mall Plaza, en un lado, no sé si en el sector de Aires, hay un café que se llama Bona Fides. ¿Ya? Yo lo miré una vez y le dije, oh, Bona Fides. Me acordé de la Bona Fides. Bueno, ahí cuando ustedes pasen por ahí se acuerdan de la Bona Fides, que finalmente va a ser esta expresión ya no unilateral, sino que de dos partes. ¿Te fijas? Entonces, ese vínculo va a ser recíproco ahora. Ambas personas se quisieron obligar, ambas personas dieron su voluntad, consistieron en eso. Y lleva a radicar en los principios de autonomía de la voluntad alrededor de toda la legislación. De manera que dos personas quedan entregadas la una a la otra a la lealtad de la palabra empeñada en un acto no formal. Entonces, finalmente, bueno, la bona fides va a ser la lealtad de la palabra empeñada, como les decían ustedes, pero también que no va a requerir una formalidad y que también va a entregar a la una a la otra en virtud de una superioridad con la otra, un deber de generar una asociación incondicional. ¿Alguna duda con eso? No, Franco, yo estoy clara. Ya. Entonces dice ahí, los extranjeros que comerciaban con los romanos quedaban en cierta manera sujetas a las fides, lógicamente, que no tenían otras formas de formalidad para generar una sujeción. Para estar preguntando. Vale, vale. Entonces, te fijas que los extranjeros van a generar generalmente obligaciones a través de las fides, que es la única forma de expresión de causa de los contratos que van a celebrar. Porque generaban actos no solemnes y además surgían de un conflicto. Bueno, si surgía un conflicto, la contienda debía ser conocida por un magistrado romano, ¿no? Cuando en el año 242 se creó la figura del peregrino, para conocer aquellas controversias, el nuevo magistrado tiende a dar validez jurídica a los negocios, ¿ya? Celebrados o basados en las fides, ¿ya? Para que los peregrinos o los extranjeros dieran estricto cumplimiento a ciertas formalidades que se exigían para aquellos actos, derivada de la actividad de los extranjeros, generalmente comerciantes, porque esto requería una flexibilidad mayor, ¿no es cierto?, en todos los negocios agrarios, entre sí, por los romanos, etc. Pronto el derecho se va a aplicar al negocio intercivis o entre ciudadanos, sin duda por las razones en materia, pues entre los romanos ha ido surgiendo una poderosa clase comerciante, los equites, que ya habíamos hablado también a propósito de esta suerte
forma social que está ganando terreno y que va a generar en nuevos clases élite también. De esta manera, en los albores mismos de la jurisprudencia republicana, la tradición culta comenzará a operar sobre dos masas institucionales jurídicas. La más antigua, que ya habíamos visto, que es el ius quiritium, ¿no? O las 12 tablas, y la más nueva, que va a ser este derecho de gentes, y que va a ser universalmente conocida más adelante, en la época postclásica, o clásica, tardía. Ahora, junto con el concepto del ius gentium, considerado como la creación romana, porque era la forma en que los romanos atribuían a este hecho, la fides, a este hecho fáctico de conservar la palabra empeñada sin solemnidades, van a agregarle solemnidades, van a agregar todo esto que es el pretor peregrino y van a determinar en un nuevo derecho que va a ser el ius gentium, ¿no? Que en un principio era de extranjeros y que era considerado opuesto al ius civile, sino que se iba a integrar, ¿no es cierto?, a este derecho en la puntualización concebida no en otras obras jurisprudenciales, sino entre los retóricos más influidos por la moda helenizante. Cicerón, que fue uno de los grandes allá en Roma, haciendo uso de sus ideas griegas, consideraba la diferencia entre psiquis, o naturaleza, y nomos, disposición jurídica concreta, y denomina al ius gentium, al que está fundamentado sobre la naturaleza, ¿no? Común entre todos los hombres. Te fijas que el ius gentium va a ser un derecho común, como esa voluntad que puede tener cualquier persona a obligarse, ¿ya? De ello infiere que constituye el ius gentium aquellas instituciones jurídicas usadas indistintamente por todos los pueblos conocidos, proviniera o no del antiguo derecho quiritiano o del nuevo derecho de mercaderes. Este concepto ciceroniano no parece haber encontrado acogida en la jurisprudencia anterior de los severos, pero sí una conocida órbita escolar a fines del siglo II, que opone al derecho propio de la ciudad civil, aquel que la razón natural establece entre todos los hombres, derecho de gente. Te fijas que ahí se produce la dicotomía de derechos que finalmente se van a integrar, ¿no? O sea, va a haber una discusión ahí entre derecho natural, derecho de gente, ¿no? O este concepto que decía Cicerón como parte de la naturaleza. Pero generalmente se va a entender que todas las personas van a tener la misma calidad como por ser personas, no por ser solamente romanas, van a tener los mismos derechos. Y en esta consideración se hace particularmente a propósito de la esclavitud, que aunque universalmente practicada, no podía decirse natural, ¿ya? La categoría del ius gentium se incluye entonces a los esclavos, ¿no? Y sus causas de origen entre la guerra ocupaba el lugar más relevante, ¿ya? Porque también se entendía que existía el modo de adquirir ocupación, y ustedes lo van a ver más adelante, donde también los romanos, en realidad, no sé si me equivoqué, pero me parece que se llama modo de adquirir, no recuerdo el nombre, pero no sé si es ocupación. Ocupación es un modo de adquirir actualmente, pero había otro que era por las batallas, o sea, tú ganabas la batalla y ganabas todas las personas que estaban ahí, no solamente los bienes, sino que también a las personas, los hacías esclavos. Eso se abolió después. Bueno, finalmente va a declinar en el derecho internacional público, que es estas normas que son de carácter general, aplicable a cualquier Estado o persona, y que el carácter público va a encontrar o no encontró acogida en el corpus juris, básicamente porque lo va a limitar solamente al comercio contractual, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que solamente va a aplicarse a las relaciones que emanen de un contrato de comercio, en este territorio, no a otra situación. ¿Ya? Por eso va a quitarse un poco de cabida esto de derecho internacional. ¿Alguna duda contra eso? Eso sería la FIDE